proyecto surge en la Sala Beckett de Barcelona. Ahí empecé a pensar en una trilogía que abarcara las tres partes de América. La primera de esa trilogía se llamó Argumento contra la existencia de vida inteligente en el Cono Sur. La segunda es esta, sobre la teoría del eterno retorno aplicada a la revolución en el Caribe, y la tercera es Breve apología del caos por exceso de testosterona en las calles de Manhattan. Las tres obras se estrenaron en Montevideo, en el Teatro Solís, en la Sala Zabala Muniz, la primera y la segunda, y la tercera en el Teatro Circular de Montevideo. El proyecto lo que trataba era, de alguna manera, de abordar un procedimiento de montaje que pusiera, yuxtaponiéndolos, dos sistemas de significado, dos sistemas de pensamiento. Por un lado, pensar en un pensamiento crítico asociado en general a la izquierda. Por ejemplo, en Breve apología del caos aparecía el concepto de revolución permanente de Trotsky. En Argumento aparecían menciones a José Carlos Mariátegui de la revista Mauta de Perú, o de Carlos Quijano del semanario Marcha en Montevideo. Y en esta es la explicación de la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel. Y cómo ese pensamiento crítico, contrahegemónico, se mezcla al mismo tiempo con algunos elementos propios de la cultura pop norteamericana de los 90, por ejemplo. Entonces, en la primera obra aparecían Waco, Yaco y Dot, los personajes de Animaniacs, el dibujo animado. En este caso es un soldado raso hablando de Hegel. Son simplemente elementos que no corresponden y que poniéndolo uno sobre el otro produce un ruido semántico que habilita una provocación que motive el pensamiento y la discusión política. Cosa que por suerte se generó en Uruguay, sobre todo con la primera obra. Se generó un cierto debate. Bueno, Hannah Arendt en La condición humana dice que el teatro es el arte político por excelencia, porque pone a los sujetos a debatir entre sí, y eso es por esencia de la política. Nosotros quisimos llevar ese concepto también a un plano mucho más de tratar la materia política como materia dramática. Entonces, no solamente pensamos que de por sí el teatro es político, sino que trabajamos con lo político explícito como materia para componer una obra. Finalmente dieron tres obras que podían pensarse como una suerte de trilogía trágica. El título de la trilogía es Trilogía de la Revolución, porque aborda justamente el pensamiento, esta idea de que el cambio social, qué tipo de vigencia tiene en el hoy, y sobre todo cuál es la herencia de aquellos intentos revolucionarios más sólidos y optimistas de los 60 y 70. ¿Y qué nos ha quedado de esos intentos? En general todos los personajes son veinteañeros, hijos de esa generación, que es mi generación. Yo tengo 30 años. Es la generación de mis viejos, la generación que quiso cambiar el mundo de verdad, que tenía Cuba a la vuelta de la esquina, y que eso desembocó en el neoliberalismo de los 90 y una cosa atroz que lamentablemente está volviendo en toda América Latina. Entonces es una manera de abordar la estupidización general de cierta zona de la sociedad absolutamente desideologizada y defendiendo la desideología, y utilizar eso como materia de representación teatral. Decía, nos pensamos como tres tragedias, donde los componentes de la tragedia aparecen. Son personajes que llevan adelante acciones guiadas por su propia soberbia, desoyendo absolutamente cualquier intento de calma, ¿no? De mesura, cometiendo excesos que los llevan a su propia pérdida, sobre todo a la pérdida de sus seres queridos, y como el reconocimiento de esa propia falta es tardío y provoca la perdición de la persona que sufre. Y eso, como en definitiva, termina generando una identificación, ibris, ofrocine, catarsis, anagnórisis, ¿no? Todos los procedimientos de la tragedia están presentes en estas tres obras, ¿no? Estos cascos azules son los culpables de su propia muerte, son ellos los que han traído esta literatura sediciosa a Haití. Y ahora estoy escribiendo, que se va a estrenar en mayo del año que viene, el drama satírico, que sería como el cierre de esa trilogía, ¿no? Pensando también en el modelo griego. Esas tres tragedias más un drama satírico. Por supuesto que el tono general de las obras es de un fuerte humor negro, de un humor profundamente desencantado y creo bastante feroz, que a mí personalmente me gusta mucho. ¿Cómo fue el proceso de trabajo del montaje?
El proceso de montaje en particular de esta obra fue bastante rápido. Yo había ido a trabajar con un grupo chileno en junio de 2014, es un grupo que se llama Teatro Amplio, que me había comisionado una obra también para hablar de el contexto político chileno, sobre todo vinculado a problemas estudiantiles. Apareció en el medio del Mundial de Fútbol del 2014 y algunos intentos de generar participación política no hegemónica a través de movimientos asamblearios. Entonces, ¿cómo eso se podía transformar en una obra de teatro? Fui a trabajar, cuando volví tuvimos solamente el mes de julio para estrenar la obra, que la estrenamos en el Teatro Solís. A los actores ya los conocía, hace mucho tiempo que quería trabajar con ellos ya habían visto el montaje anterior, sabían que el tipo de teatro al que estaba apostando iba por ahí, esta idea de mezclar en términos de estilo lo político y lo banal, lo sublime y lo banal para generar un sentido particular. Finalmente estuvimos, por supuesto que en un mes de trabajo es poca la conciencia de las atrocidades que se están cometiendo en Haití, sobre todo por parte de algunos cascos azules uruguayos. Sin duda esto trasciende a los propios uruguayos. Por ejemplo, ahora en África también está sucediendo lo mismo con cascos azules franceses. Las denuncias son permanentes. Ahora creo que también hubo alguna denuncia en Chile sobre cascos azules también chilenos en territorios en los que está participando la ONU. Estuvimos investigando un poco. En un mes no te puedo decir, estuvimos investigando y nos dimos cuenta, en un mes es muy poco. Por supuesto que yo al momento de escribir la obra sí había leído mucho más. Llegando al punto, y eso explica el título de la obra, llegando al punto de ver que en Haití se habían dado los primeros encuentros revolucionarios, los primeros encuentros interculturales, bélicos, 1492. Ese fuerte Navidad que dejó armado Colón y que fue destruido por los locales. Después en 1804, la primera revolución independentista antiesclavista, además, cosa que muchos dicen nunca le perdonaron a Haití. Y por eso hoy Haití es el país más pobre de toda América Latina y uno de los más pobres del mundo. Por supuesto que abordar con hondura, con seriedad, toda esta situación absurda de la realidad haitiana nos parecía un intento desmedido. Por lo tanto optamos por esta suerte de ironía macabra en la que se terminó convirtiendo la obra. Eso fue un poco el proceso, como todos estos conceptos fueron como abonando el proceso de trabajo. La dirección, digamos, vos cuando escribís pensás en que lo vas a dirigir, sabés que lo vas a dirigir. Sí, en estas tres obras en particular sí, en la trilogía y también en las que estoy escribiendo ahora, que se va a estrenar también en el Solís con el elenco oficial, con la Comedia Nacional de Uruguay. Estas 4 obras sí, las escribí sabiendo que las iba a dirigir. No sabía que las iba a actuar, por ejemplo, ahora estoy sustituyendo a uno de los actores que acaba de ser padre y bueno, se le hace difícil cruzar a Buenos Aires. Pero siempre había pensado en dirigirlas, sí. Es decir, como que ya el proceso de escritura y el proceso de montaje ya vienen siendo como uno solo dentro de este proceso creativo.